Kaixo familias de tercero de la ESO. Os compartimos este breve vídeo para acompañar el PPT que utilizamos en tercero para ayudar a los alumnos y alumnas a decidir un poco mejor su futuro. Por una parte, les toca elegir las asignaturas para cuarto de la ESO y por otra, les mostramos un poco el mapa escolar para los próximos cursos académicos. Kaixo, hirugarren DBH-ko familiak. PPT honen bideo grabaketa egitea pentsatu dugu, zuek hobeto ulertzeko zelan lantzen dugun hirugarren mailako ikasleekin orientabide akademikoa. Alde batetik, laugarren mailako gaiak eta asignaturak aukeratu behar dituzte, eta bestetik aurrerantzean izango duten mapa eskolarran kokatu nahi ditugu. En este primer esquema, en este primer mapa académico, nos podemos hacer una idea de qué tenemos después de terminar la enseñanza obligatoria. Es decir, el curso que viene, después de terminar cuarto de la ESO, estaríamos aquí abajo y tendríamos dos opciones diferentes. Por un lado, el bachiller, con 2 cursos y paso después a la universidad, y por otro lado, la formación profesional, con los grados medios de 2 cursos, grado superior de otros 2 cursos y también paso a la universidad o en cualquier momento paso a la vida laboral. Bueno, eskema honetan, mapa eskolarra ikusi dezakegu pixkat argiago. Laugarren DBH amaitzerakoan, oinarrizko derrigorrezko hezkuntza amaitzen dugu eta aukera bi ditugu. Alde batetik batxilergoa eta beste alde batetik lanbide heziketa, bai? Erdi mailako lanbide heziketa aukingo genuke lehenengo urte 2, goi mailakoa gero eta unibertsitatera pasoa edo batxilergotik 2 kurso egin da gero unibertsitatera pasoa. Uste dugu eskema honetan nahiko argi ikusten dela. Este sería el trabajo que tienen que hacer nuestros alumnos y alumnas este curso, es decir, elegir las asignaturas de cuarto de la ESO, ¿vale? Y aquí se ve claramente y está definido por colores lo que sería el lado académico o el lado aplicado. Vamos a ver. Las asignaturas del académico están un poco dirigidas hacia bachiller, ¿vale? Tanto los temas como las formas de trabajo como las metodologías de estudio están encaminadas hacia bachiller. Y sin embargo, las del aplicado están más encaminadas hacia la formación profesional, ¿vale? Laugarren mailako matrikula horri honetan ikusi dezakegu 2 ibilbideak. Urdinez ibilbide akademikoa eta gorriz ibilbide aplikatua. Gutxi gorabehera eta labur esanda, ibilbide akademikoko bai gaiak eta bai metodologiak eta lan planak bideratuta daude batxilergoa egiteko. Eta ibilbide aplikatukoa pentsatuago dago lanbide heziketako metodologia eta ikasplanetarako. Batxilergoa den laburpena pixkat, hau izango litzatik, ezta? 2 urteko iraupena dauka, 3 modalitate ditugu, zientifikoa, humanistikoa eta artistikoa, esan behar dugu, Fray Juan de Zumárragan 3 ditugula, eta batxilergo 2 kurtso hauek amaituta, selektibidadea, eta unibertsitatera joango ginateke, edo goi mailako lanbide heziketako ziklo bat egin dezakegu. Bueno, aquí presentamos un poco el resumen del bachiller. El bachiller tiene una duración de 2 años, cuenta con 3 modalidades diferentes, científica, humanística y artística, y tenemos que decir que las 3 modalidades las tenemos aquí en el Instituto Fray Juan de Zumárraga, y cuando terminen esos 2 cursos académicos, o bien hacen la selectividad y pasan a la universidad, o bien pasan a la formación profesional, pero a un ciclo superior. Esto sería un poco la hoja de matrícula nuestra del Instituto de Bachiller, ¿sí? Aquí tenemos un poco el científico, el humanístico y el artístico. Esta hoja de matrícula se les enseña, aunque todavía sea un poco lejano para ellos, para que vean
qué tipo de asignaturas son las que van a trabajar en cada ámbito, ¿vale? Entonces se van a ir haciendo una idea de a qué asignaturas les va a convenir trabajar también en cuarto de la ESO, porque les va a venir bien tener una base académica sobre estos temas. Bueno, hemen batxilergoko horria daukagu, bertan aurretik komentatu dizuedan, 3 modalitatea dituzue, zientifikoa, humanistikoa eta akademikoa, eta zergaitik erakusten diegun matrikula horri hau, pixkat ikusteko ze aukera izango dituzten batxilergoa iterakoan, eta ze gai ero asignatura komeni zaizkien lantzea agian 4. mailan, gero oinarri akademiko on bat izan dezaten batxilergora begira. Para terminar, os compartimos también esta diapositiva de la formación profesional con un resumen en el que explicamos los 2 años de duración que tienen estos cursos de enseñanza media. Todos cuentan con clases teóricas y prácticas. En el segundo año todos tienen un periodo de prácticas y después de terminar podemos incorporarnos al mundo laboral o seguir estudiando un grado superior de otros 2 cursos. Aquí os dejamos un enlace de la página web del Gobierno vasco donde explica ya detalladamente todo lo que es un poco la formación profesional. Qué familias tenemos, qué plan de estudios tiene cada curso, duración, asignaturas, lugares donde se puede estudiar, etc. Esperamos que sea suficiente. Bueno, hemen daukazu amaitzeko lanbide heziketako aurkezpena, ezta? 2 urteko iraupena, klase teoriko gehi praktikoak, 2. ikasturtean praktikak, kurso danetan, eta bukatu eta gero, bai lanera, ero bai goi mailako ziklo batera pasatzeko aukera. Eta hemen utzi dizuegu, Eusko Jaurlaritzako orrialdea, oso ondo azalduta dagoela iruditzen zaigulako, eta bertan ikusi dezakezuelako, zeintzu diran lanbide heziketako familia horrek, non ikasten diran eta ze plan daukan bakoitzak. Bueno, para terminar, aquí os dejamos una dirección de correo electrónico para las dudas o consultas que os puedan surgir y esperamos que pues poder ayudaros, ¿no? Bueno, hemen usten dizuegu korreo elektroniko bat, badakizue, ero bai tutoren bitartez, edo eskolara deitzen, ero korreo elektroniko honetan, zuen zerbitzura gaudela eta laguntzeko prest gaudela beti. Gracias a todos y hasta pronto.